Pues bienvenidos al taller Aprende a ser feliz. ¿Qué vamos a ver en este taller? Pequeñas técnicas, simples, pequeñas herramientas que pueden ayudarte ¿a qué? A ser más feliz en tu vida. Porque fíjate, realmente lo único importante en nuestra vida, ¿qué es? Ser felices. Todo lo demás lo hacemos para buscar la ansiada felicidad. Pues de eso va este taller. Antes de comenzar, me gustaría darte las gracias por estar ahí hoy, escuchando este taller, esta conferencia, y también dar las gracias a Dialab Miami por invitarme y estar aquí una vez más, ¿vale?, en estas instalaciones. Muchísimas gracias. Y vamos a ver qué es esto de la ansiada felicidad, ¿te parece? ¿Por qué buscamos tanto la felicidad y qué nos ocurre? Fijaros, uno de mis maestros me dijo un día que enseñamos aquello que tenemos que aprender. Y estoy absolutamente convencida de esto. ¿Por qué? Porque durante muchos años de mi vida no es que haya estado buscando la felicidad, simplemente ni me lo he planteado. Yo hacía todo lo que se supone que hay que hacer para ser feliz. Estudia mucho, ten un buen trabajo, sácate una carrera, un máster o dos, que no viene mal, estudia un idioma, y todo eso fue mi vida durante mucho tiempo. Además de todo esto, lo compaginé con mis estudios, ¿vale? Los estudios los compaginé con el trabajo. Comencé a trabajar muy joven, con 14 años, y realmente no he parado de estudiar y trabajar durante toda mi vida. ¿Y qué ocurrió? Pues que de repente la vida, cuando todo ya me iba bien, cuando tenía una gran empresa montada en España, Global y Artes Gráficas, lo que de repente me trae la vida es una crisis. Y me gustaría preguntarte, ¿qué es realmente una crisis? Porque fijaros, de vez en cuando la vida nos trae caramelos, ¿vale?, envueltos en cosas que no nos gustan. Pues a mí me trajo una crisis en forma de enfermedad. Cuando todo parecía que funcionaba, resulta que enfermo de cáncer. Y la pregunta es, ¿qué son las crisis en nuestra vida? Pues no son más que momentos críticos, momentos cruciales, ¿para qué? Para reflexionar y pararnos a pensar. La palabra crisis, que viene del griego y del latín antiguo, una de las acepciones que tiene es que se utilizaba en medicina. Y la utilizaban los médicos ¿para qué? Para cuando un paciente estaba muy enfermo y no sabían qué iba a pasar con él, decían, este paciente está en crisis. Era un momento crítico en el cual no sabíamos si el paciente se iba a morir o por el contrario se iba a sanar e iba a poder con esa enfermedad. Eso es una crisis, un momento crítico, un momento crucial para un cambio, en el cual si no sabemos ver la oportunidad podemos morir. Sin embargo, si sabemos ver la oportunidad, podemos crecer y salir reforzados. Pues eso fue un poco lo que me pasó a mí. Y quiero que pienses conmigo unos instantes. ¿Estás de acuerdo que la sociedad actual está en crisis? Hay muchas empresas a día de hoy que están muriendo, ¿verdad que sí? Y no solo empresas. ¿Cuántas profesiones a día de hoy están desapareciendo? Hay estudios que dicen que de aquí a 10 años el 80% de las profesiones actuales van a desaparecer. Hay otros estudios que no son tan alarmistas y no nos hablan de un 80%, pero sí nos hablan de un 50% de las profesiones actuales. Yo realmente no sé el dato. Lo que sí está claro es que toda profesión que pueda ser sustituida por una máquina en un periodo corto de tiempo lo va a ser. Y obviamente estas son las malas noticias. Pero las buenas noticias, ¿cuáles son? Que somos mucho más que máquinas, o al menos eso me considero yo, espero que tú también. Somos seres humanos con capacidad ¿para qué? Para inventar y crear nuevas cosas. Yo siempre digo a mis alumnos que gracias a Dios desapareció la profesión de lavanderas y las mujeres no tienen que ir al río a tener sabañones en las manos y pasar frío, porque hoy en día todo el mundo tenemos una lavadora en casa, o prácticamente todo el mundo. Eso es la evolución, eso es el progreso. Y las crisis, tanto a nivel mundial como a nivel personal, lo único que nos ayudan es a ver la oportunidad que hay detrás para crecer. Cuando yo tuve mi crisis personal, que me vino en forma de enfermedad, como os he dicho, tuve un cáncer, lo que hice fue parar mi vida durante un tiempo y preguntarme preguntas del estilo de, Monse, ¿y si te murieras hoy, podrías decir realmente que has sido feliz? Y otra pregunta que me llegó realmente es, ¿y si no te murieras y la vida te diera una segunda oportunidad, qué querrías hacer realmente con tu vida? Y obviamente lo malo no son las preguntas. ¿Qué son lo malo? Las respuestas. Porque fijaros, ¿podría decir que había sido infeliz en mi vida? No, porque mentiría. Ahora bien, ¿había sido feliz? Tampoco.
Había hecho todo lo que se supone que uno tiene que hacer para ser feliz, pero no me había encontrado absolutamente realizada. Y la segunda pregunta fue peor todavía. ¿Y si la vida me daba una segunda oportunidad, qué quería hacer con mi vida? Eso me llevó a una investigación en la que llevo ya 11 años y medio, prácticamente 12, en la que investigo sobre por qué hay personas que son felices pase lo que pase en su vida y por qué hay personas que son infelices pase lo que pase en su vida. Eso me ha llevado pues, a recorrer el mundo dando conferencias y no solo eso, a crear mi casa, la Universidad de la Felicidad. Y eso es un poco lo que voy a compartir contigo, qué hay que hacer realmente para ser feliz. Y fijaros, la primera cosa es aceptar el cambio. El cambio es lo único constante en nuestra vida. Estamos cambiando continuamente. La calidad de tu vida va a depender de la cantidad de incertidumbre que seas capaz de gestionar. ¿Por qué? Porque la incertidumbre es real, el cambio es real. Sin embargo, a nuestra mente le cuesta muchísimo cambiar. En esta diapositiva que os traigo, os pongo un pez koi. ¿Qué es un pez koi? Un pez que crece en función de la pecera o del lugar, ¿vale?, donde esté. Normalmente los cambios, o muchos de los cambios, pueden ser a mejor. Pero ¿qué es lo que nos provoca ese miedo? Es el miedo a la incertidumbre, a ese momento del salto, a no saber qué hacer con lo nuevo. Lo que más buscan hoy en día las empresas son líderes que sepan gestionar la incertidumbre. ¿Por qué? Porque no podemos prometer qué va a pasar dentro de un año, de 2 o de 3 dentro de una empresa. No podemos, como antiguamente, tampoco subir el sueldo. Sin embargo, ¿qué tenemos que hacer? Motivar a las personas, gestionarlas, gestionando la incertidumbre de lo único que es real, el cambio. Y nuestra mente no le gusta ese cambio. Nuestra mente está diseñada para mantenernos tranquilitos en casita, ¿vale?, y para la supervivencia. Por eso nos cuesta tanto. Y nos metemos en lo que yo denomino el sufrimiento. ¿Y qué es esto del sufrimiento? Que a mí me gusta hablar de ello. ¿Por qué? Porque sufrimos por una mentira. ¿Por qué sufrimos? Sufrimiento. Sufrimos porque no aceptamos la realidad que nos toca vivir. Eso es el sufrimiento. Hay mucha gente a día de hoy que me encuentro y me dice, ya, Monse, pero es que llevaba 25 años en una empresa, lo he dado todo para esta empresa, he trabajado para ellos y después de 25 años me echan. Ese es el cambio. Y mientras no aceptes la nueva realidad, estarás sufriendo. El mismo ejemplo lo puedo poner con personas a las que le deja el marido o la mujer, sí, pero cuanto antes aceptes la nueva situación, antes dejarás de sufrir y antes podemos o podremos cambiar tu vida. Esto que suena así no es tan fácil de hacer. Por eso la gente se tira años enteros sufriendo en situaciones que ya no existen. Algo importante de entender es que el sufrimiento es inútil y por eso hablamos de la inutilidad del sufrimiento. Cualquier otra emoción es buena y de hecho toda emoción tiene un significado positivo o viene a nosotros con una intención positiva. La palabra emoción viene también del latín emovere, moverse a una acción. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo siento una emoción, lo que viene a indicarme esa emoción es que me mueva para conseguir o para tener o para hacer, ¿vale?, lo que quiero. Es cierto que hay emociones que nos gusta sentirlas más y otras que nos gusta sentirlas menos. Te pongo un ejemplo para que lo entiendas bien. Si yo tengo envidia, ¿es bueno? Sí, porque toda emoción a priori tiene un sentido, ¿vale?, y viene a mí con una intención positiva. Si tengo envidia, quiere decir que esa persona tiene algo o hace algo que a mí me gustaría tener o hacer. Por lo tanto, lo que me viene a indicar es que me mueva, me ponga en acción para conseguir eso. Ahora bien, ¿qué es lo malo? Lo malo es que yo me quede con ese estado emocional, es decir, que no cambie la emoción y me quede con ella. Eso es lo que ya no es sano. Por lo tanto, recuerda, toda emoción tiene un significado positivo en tu vida y de esto es lo que nos habla la inteligencia emocional. Reconocer las emociones, gestionarlas, ¿para qué? Para poder conseguir aquello que deseamos. Dicho esto, te recuerdo que toda emoción tiene un significado positivo menos el sufrimiento. El sufrimiento no es más que no aceptar la realidad que nos toca vivir. Y si realmente quieres ser feliz, tienes que empezar a aceptar aquello que ocurre en tu vida. Nosotros decimos que el 10% es lo que nos pasa y a todos nos pasan cosas. ¿Estás de acuerdo con esto? Es decir, si no te pasan cosas es que estás muerto. A todos, todos los días nos pasan cosas.
Pero lo importante no es el 10% de lo que nos pasa. ¿Qué es lo importante? El 90%. ¿Y qué es ese 90%? La interpretación que cada uno hace de lo que le pasa. Ante cualquier situación en la vida, tú tienes muchas formas de vivirla y no es el hecho en sí lo que va a condicionar la calidad de tu vida. Es como tú interpretes ese hecho. Por ejemplo, te deja tu marido y dices, bien, por fin soy libre, por fin me puedo ir de vacaciones a Las Vegas o puedo hacer lo que... O lo interpretas como algo malo. ¿Pierdes el trabajo? 10%. Y a partir de ahí, ¿cómo interpretas esa situación? ¿Como una oportunidad para hacer lo que realmente quieres en tu vida? ¿O lo interpretas como qué voy a hacer el resto de mi vida? Fijaros, lo importante no es lo que nos ocurre, porque vuelvo a decir, a todos nos pasan cosas. Y ese 10% puede ser igual para muchas personas. La calidad de tu vida va a depender de cómo interpretes esos hechos. Y de eso es de lo que vamos a ir hablando en este taller. Hay una fórmula que nos indica un poco y para ver realmente cuánto de felices somos. ¿Te gustaría saber esto? Sé que sí, seguro que sí. Porque fijaros, al final la felicidad es lo que venimos buscando. Nos convertimos en padres, en madres, trabajamos de diferentes cosas, tenemos distintos roles. Pero ¿para qué haces todo eso? Para ser más feliz en tu vida. Porque venimos aquí para ser felices y hacer felices a otros. Dentro de esta fórmula de la felicidad voy a trabajar con 3 parámetros. Hay un parámetro que es el primero que influye mucho y es la predisposición. ¿Qué entendemos por predisposición? Pues fijaros, ¿influyen tus genes en tu grado de felicidad? Pues sí. Influye esa predisposición genética y no solo eso, influye también los primeros 8 años de vida. Nosotros en psicología decimos que en esos primeros 8 años de vida se forma una personalidad. Cuando tú vienes al mundo, tu cerebro viene, vamos a decir, prácticamente virgen, no es así del todo, ¿vale? Pero viene con muy poquitas conexiones. Y en ese cerebro empiezan a meterse los primeros programas que empiezan a decirte lo que es bueno, lo que es malo, lo que te empiezan a sociabilizar, a indicar cómo tienes que vivir, de qué determinada manera. Esa predisposición influye mucho realmente en el grado de felicidad que tengamos el resto de nuestra vida. Te pongo varios ejemplos para que lo entiendas. Depende de dónde hayas nacido, en esa predisposición, es posible que te hayan dicho que lo correcto y educado es comer con cuchillo y tenedor. Es más, te habrán enseñado cómo hay que coger ese cuchillo y tenedor. Y que es incorrecto, por ejemplo, comer con las manos o comer con palillos. Sin embargo, si naces en otra cultura, esa predisposición va a ser absolutamente diferente. Esto está bien para vivir en comunidad, como digo, sociabilizarnos. Pero ¿qué ocurre si naces en una familia en la que, por ejemplo, te han educado que tener dinero es malo o han asociado el dinero a dolor? Tú no eres consciente de esta predeterminación y te explico por qué. Imagínate que tienes 4 años, 3 años, 5 años y en tu familia ha habido muchos problemas con el dinero. De hecho, han discutido por una herencia y de hecho hay gente que no se habla dentro de la familia. Y eso ha producido mucho dolor en el seno de tu familia. Y tú que todavía no tienes conciencia ni tan siquiera de lo que es el dinero, has asociado ya dinero a dolor. Y resulta que 30, 40 años después no entiendes cuál es tu problema con el dinero. Posiblemente sea esa predisposición inconsciente que ni sabes que tienes. Por lo tanto, ¿es importante esa predisposición? Muchísimo. Esos condicionamientos de los primeros 8 años de vida van a influir mucho en tu grado de felicidad. Claro, la mala noticia es para los pesimistas que ya lo tienen claro. ¿Por qué? Porque dicen, hombre, si me han programado mal, si mi madre era infeliz, si mi padre era infeliz, ¿cómo voy a ser yo? Pues fijaros, ¿qué nos dice hoy en día la neurociencia? Que esto se puede cambiar. Es decir, que esos patrones, aunque realmente estén muy instalados porque sean de los primeros años de vida, podemos cambiarlo. Y aún así, dentro de la fórmula, solo suponen el 40% de la felicidad. ¿Qué es lo que realmente o qué más cosas influyen en nuestro grado de felicidad? Pues hoy en día la sociedad consumista en la que vivimos dicen que lo que influyen son las condiciones de vida. Es decir, lo que tengo, lo que consigo, ¿vale? Lo que llego a ser. Y la pregunta es, ¿cuánto creéis del 0 al 100 que influyen esas condiciones de vida? Venga, piénsalo por unos segundos.
Pues fíjate, te vas a sorprender porque solo son el 10%. Y dice la gente, ¿cómo es esto posible? Pues ya nos lo explicaba muy bien Maslow en su sistema de necesidades. Para ser feliz hace falta realmente comer todos los días, claro que sí. Para ser feliz hace falta tener abrigo, por supuesto que sí. Y para ser feliz hace falta también tener un cobijo y una casa, claro que sí. Pero una vez que uno tiene las necesidades básicas cubiertas, no por tener más eres más feliz. Y quiero explicar esto bien para que lo entendáis. ¿Quiere decir que el que tiene más no es más feliz? Puede serlo o no, pero no va a depender de tener más o no. Y si no, piensa, ¿el que tiene 10 casas es 10 veces más feliz que el que tiene una? Vuelvo a repetir, puede serlo o no, pero no va a depender de eso, porque las condiciones de vida solo son el 10% de nuestra felicidad. Y basta a veces con poner en la tele y ver a ricos y a famosos, que lo tienen aparentemente todo, y sin embargo, ¿cómo son sus vidas? ¿De qué depende realmente nuestra felicidad? De las actividades voluntarias, de lo que tú eliges hacer con tu día a día. Si hay algo que valoro muchísimo en mí y en las personas, es mi tiempo. ¿Por qué? Porque fijaros, todo lo demás se puede perder y se puede recuperar. Yo puedo perder el dinero y puedo recuperarlo. Incluso puedo perder la salud y puedo recuperarla. Pero sin embargo, el tiempo es lo único que no vuelve. Lo que no hiciste el año pasado o lo que no hiciste el mes pasado, ya nunca vas a volver a hacerlo. Por lo tanto, la felicidad son esas actividades que tú eliges hacer con tu vida. Obviamente, si tu trabajo te apasiona y es de lo que vives, pues vas a tener un grado de felicidad mucho mayor que si tienes un trabajo que solo te da para vivir y no te gusta. Pero aún así piensa, ¿qué cosas te gustó hacer el mes pasado? El mes pasado ya no existe, se fue. Pero realmente, ¿qué te llenó el mes pasado? ¿Qué cosas te gustó, realmente te dieron felicidad la semana pasada? Vuelvo a repetir, la semana pasada ya no existe, pero ¿qué te llenó realmente? ¿Qué te hizo vibrar? ¿Qué te hizo feliz? ¿O qué cosas te gustaron del día de ayer? Porque el tiempo no vuelve, pero está hecho de pequeños momentos de felicidad. Y tenemos algo que decimos en psicología, que es el síndrome de la felicidad aplazada. Seré feliz el día que... Seré feliz el día que consiga esto, seré feliz el día que tenga lo otro, seré feliz... Y muchas veces nunca llega ese día. Y en esto está basado parte de la sociedad de consumo. En que nunca encuentres esa felicidad que tienes dentro, porque así la buscarás continuamente fuera. Y mientras la estés buscando fuera, nunca la encontrarás porque siempre habrá otra cosa que te llene más. No me creas lo que te digo, piénsalo por ti. ¿Qué te hace realmente feliz? ¿Qué te hizo ayer, la semana pasada o hace un año? Vamos a avanzar un poquito más con esto de la felicidad. Hay un triángulo que yo utilizo prácticamente en todas mis formaciones, porque es el triángulo que yo llamo mágico del ser humano. Cualquier persona para ser feliz tiene que aprender a gestionar las tres partes principales, su cuerpo, sus emociones y su mente. Y ese es el trabajo de todo ser humano si realmente queremos ser feliz. Hay un taller completo en el que trabajamos cómo gestionar el cuerpo, los 10 pasos para el bienestar físico, mental y emocional. Pero en este taller concreto de Aprende a ser feliz nos vamos a centrar en cómo trabajar con nuestra mente. Cosas importantes a tener en cuenta. Tengo una mente, no soy mi mente. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un cerebro, que es con el que vengo, el órgano, ¿vale? Y a ese cerebro se le meten programas. Esos programas son nuestra mente. Es ese condicionamiento, ¿vale? Es cómo funciona la mente. Para que lo entiendas mejor, el cerebro sería el hardware del ordenador, la parte dura. La mente son los programas que metemos o que nos meten dentro de ese ordenador. La buena noticia es que si los programas que tengo no me valen, me los tengo que cuestionar. Tengo que empezar a pensar qué tipo de programas tengo sobre la vida, sobre las cosas, incluso sobre mí mismo. ¿Por qué? Porque si no me valen, tengo que resetearme, ¿vale? Tengo que, como decimos en neurociencia, reprogramarme. ¿Reprogramar mi mente para qué? Para conseguir los resultados que realmente deseo. Sé que esto puede sonarte bastante nuevo, porque estamos hablando de neurofeedback, de neuroreprogramación,
Pero en definitiva es lo más importante. ¿Por qué? Porque no puedo andar con un programa que me metieron cuando tenía 8 años, si tengo 40 y ese programa no me funciona. Fijaros, vamos a ir un paso más allá. Dice la neurociencia que al día tenemos entre 60.000 y 80.000 pensamientos diarios. ¿Cómo se mide esto? Pues según la frecuencia y la velocidad con la que tenemos las conexiones neuronales. ¿Qué es un pensamiento? A nivel orgánico no es más que la conexión de dos neuronas. Una neurona conecta con otra neurona, se produce una descarga eléctrica que a su vez produce una descarga química. Eso sería a nivel orgánico y de forma muy sencilla un pensamiento. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que según pensamos, así sentimos. Y esto es pura química. Cada pensamiento que tengo segrega sustancias químicas que van de mi cerebro a mi sangre y de mi sangre a mis células. Por lo tanto, pensar no es inocuo, ¿vale? Pensar de determinada forma me hace sentir de determinada forma. Os voy a poner un ejemplo para que se nos quede, ¿vale?, a todos grabados. Piensa cuando eras adolescente. Sí, aunque hace muchos años, pero recuerda cuando eras adolescente. Y un día le dijiste a tu madre, ¿vale?, que ibas a llegar a las 10 de la noche, son las 12 y no has llegado a casa. Y claro, obviamente tu madre, de forma tranquila, piensa, bueno, no pasa nada, se habrá entretenido, se estará pasando bien. ¿Verdad que no es así? Tu madre empieza a tener un pensamiento de preocupación. Se preocupa, le habrá pasado algo. Como empieza a preocuparme, o como empieza a preocuparse, ¿cómo empieza a sentirse tu madre? Comienza a segregar cortisol, cortisona, empieza a estresarse. La respiración ya no es abdominal, comienza a ser más diafragmática, incluso clavicular si hay mucho estrés. Como empiezo a sentirme mal, ¿cómo empieza a pensar? Peor. El segundo pensamiento empieza a ser mucho peor. Como se piensa peor, ¿cómo empieza a sentirse? Y fijaros, empezamos a entrar en bucle, porque esto es así. Según pienso, así siento, pero según siento, así pienso. Hay gente que dice, a veces sentimos antes que pensamos. Sí, es cierto. Pero ¿qué ocurre? Que cuando tú te estás dando cuenta de lo que has sentido, ya estás pensando. Por lo tanto, para nosotros la fórmula a la hora de trabajar tiene que comenzar por el pensamiento. Si esta madre o cualquiera de nosotros entra en bucle, al final empieza a intoxicarse químicamente, empieza a sentirse mal. ¿Y qué ocurre? Que cuando llega su hijo, lo que hace es, según se siente, así actúa. ¿Por qué? Porque actuamos en base a cómo nos sentimos. A mí hay una frase que me encanta y que utilizo mucho y es, no sale hacia afuera lo que no hay dentro. Realmente tratamos a los demás como estamos nosotros con nosotros mismos. Muchas veces alguien nos dice algo y no es nada, pero como yo estoy mal, me irrito y me hace sentir mal. Esta fórmula de la que parte la psicología positivista del Dr. Martin Seligman es algo importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la calidad de tu vida va a depender de tu diálogo interno. La calidad de vida de una persona va a depender de cómo se hable a sí misma, qué tipo de pensamientos estás teniendo en cada momento. Según piensas, así te sientes, y según te sientes, así actúas. Y más importante todavía, según actúas, así obtienes el resultado de tu vida. Tú ahora mismo me estás escuchando, pero al mismo tiempo estás manteniendo una conversación contigo mismo. La calidad de tu vida no depende de lo que yo te digo. La calidad de tu vida depende de lo que tú te estás diciendo a ti mismo. Esa es la química que estás segregando hacia adentro. Y conmigo y con todo. Y te lo explicaba antes, el 10% es lo que nos pasa, yo soy tu 10%. El 90%, la interpretación que tú haces en cada momento de lo que te pasa. Si los resultados de tu vida no te gustan, empieza por analizar qué tipo de pensamiento estás teniendo en esa área, porque todo empieza hacia adentro. Además de todo esto, ¿vale?, tenemos 100.000 millones de neuronas que se conectan en patrones neuronales. ¿Y qué ocurre? Que podríamos crear todo lo que quisiéramos. Lo que creo en mi mente, después lo creo en la realidad. O como decía Albert Einstein, cualquier creación física en este mundo es precedida por una creación mental. Hay gente que dice todavía a día de hoy, hasta que no lo vea, no lo creo. ¿Conocéis a gente así? Pues fijaros, a esos los digo yo, otro lo creará para que tú lo puedas ver. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se ha creado, primero se ha creado en la mente de alguien. Para que tú hoy en día tengas un iPhone en tu mano, alguien lo ha creado en su cabeza.
Para que tú un día puedas montar en un avión y cruzarte el Atlántico, alguien lo ha creado en su cabeza. Todo comienza por una creación mental para después crearlo a nivel físico. ¿Y qué nos ocurre? Que nos cuesta pensar de forma diferente. Aunque podríamos crear cualquier cosa y pensar cualquier cosa, el cambio nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque siempre pensamos de la misma forma. El ejemplo que yo siempre pongo a mis alumnos es que nuestro cerebro, nuestra mente, ¿vale?, es como una selva, no el cerebro, la mente. Es como una selva en la que hay muchas conexiones. ¿Y qué ocurre en la selva? Pues que resulta que yo tengo 3 caminos hechos. Porque para mí son los caminos, imagínate una selva, por los que yo paso todos los días. Para mí esa es la forma fácil de atravesar la selva. ¿Por qué? Porque el camino ya está hecho. Pues eso es lo mismo con nuestro cerebro. Si yo siempre pienso igual, me voy a sentir igual, voy a actuar igual, por lo tanto ya sé lo que soy y la vida para mí es fácil. Ahora bien, si el camino que quiero no me lleva hacia el lugar que deseo, ¿qué tengo que hacer en el ejemplo de la selva? Es muy fácil. En el ejemplo de la selva tendría que coger un machete, tendría que empezar a caminar, ¿vale? Y tendría que empezar a abrir un nuevo camino. Pues lo mismo ocurre con tu cerebro. Si yo quiero resultados diferentes, tengo que empezar a pensar de forma distinta. Y eso no es difícil, pero requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere ¿de qué? De que coja el machete y empiece a hacer gimnasia mental. Os traigo un ejemplo para que penséis en casa. Fijaros, yo tengo un árbol y en este caso el árbol tiene manzanas. Y resulta que a mí no me gustan las manzanas, porque yo soy una persona que me gustan más las naranjas. Y resulta que digo, bueno, no pasa nada, Monse, me leo 2 libros de autoayuda, me voy a un curso que me motiven un poco y seguro que me quito las manzanas porque estoy muy motivado y la próxima temporada tengo naranjas. ¿Verdad que no es así? Si yo realmente quiero tener manzanas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Plantar un manzano. Pues tu cerebro es igual, tu cerebro no cambia de un día para otro. Es decir, no porque te leas un libro o vayas a un curso, esto va a cambiar. La neuroplasticidad lo que nos dice es que hay que hacer gimnasia mental. Y fíjate, con el cuerpo físico lo tenemos claro. Si yo voy un día al gimnasio, sé que no voy a tener un cuerpo físico perfecto, ni 2, ni 3, ni 5. ¿Por qué pretendes que el cambio con tu mente sea rápido? La gente se frustra porque lo que lleva haciendo 20 años quiere cambiarlo en un solo día. Necesitamos, y acuérdate del ejemplo de la selva, necesitamos abrir nuevos caminos que requieren de trabajo, de disciplina y dejar que los caminos antiguos empiecen de nuevo a llenarse de follaje. Ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo con cualquier parte de la naturaleza. Y con la naturaleza lo entendemos. Somos parte de la naturaleza, ¿vale? Vamos a continuar un poco más con esto de nuestro cerebro y aprender a ser feliz. El cerebro, a la hora de sentir, y repito esto, el cerebro a la hora de sentir no diferencia entre pasado, presente y futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú ahora que me estás viendo te pones a pensar sobre un hecho del pasado, una discusión con alguien, una bronca, algo que realmente no te gusta y te pones a pensar ahora en el presente, tu cerebro a la hora de sentir no lo diferencia. ¿Y qué ocurre? Que comienzas a sentirte mal en estos momentos. Sé de lo que hablo, ¿verdad que sí? Muchos de vosotros también, porque a veces recordamos cosas que nos pasaron hace un año y nos hicieron sentir mal. Y cada vez que las recordamos y pensamos en ella, nos sentimos mal en el momento presente. Pero fíjate, lo mismo ocurre con el futuro. El futuro tampoco existe. Sin embargo, si yo empiezo a pensar que me va a ir mal en el futuro, que no voy a tener trabajo o que no voy a tener oportunidades, resulta que mi cerebro empieza a estresarse en el presente, no espera al futuro. Por eso es importante que si tienes exceso de estrés o si tienes mucho estrés, tu mente está bastante en el futuro. Y sin embargo, si tienes depresión, tu mente está más en el pasado. Importante, ¿hay que estar en el presente? Claro que sí. En el presente con algo de futuro, y lo veremos al final de la conferencia. Porque si no hay futuro, también pierdo el para qué. Algo muy importante también es que el cerebro a la hora de sentir no diferencia tampoco entre realidad y ficción. Y esto lo has vivido muchas veces. Si vas a ver una película de miedo, sabes que es mentira, ¿verdad que sí?
y sin embargo pasas miedo. Lo mismo es cuando tú te imaginas algo malísimo, rocambolesco en tu cerebro. Él no diferencia entre realidad y ficción y te hace sentir así de mal. Por eso nosotros trabajamos con lo que se denomina neurofitness. ¿Y qué es neurofitness? Te lo he dicho antes, gimnasia mental o reprogramación mental. Y a veces lo que nos salen son agujetas, ¿vale? Nos requiere esfuerzo pensar de forma diferente. Fijaros, de esos 60.000, 80.000 pensamientos que tenemos diarios, el 80% de ellos, importante el dato, el 80% de ellos son repetitivos y normalmente evocados al pasado, y muchos de ellos negativos. ¿Qué quiere decir evocados al pasado? Que sueles pensar igual que pensabas ayer, antes de ayer, incluso hace un año. Pensar es un hábito. ¿Y por qué muchos de ellos son en negativo? Porque a muchos de nosotros nos han educado en la cultura del 9-1. Por cada 9 cosas que no había que hacer, nos daban un refuerzo positivo. No corras, no grites, no subas, no te salgas de la fila, no escribas fuera de la cuadrícula, no. Sin embargo, ¿cuántas veces te decían, excelente trabajo, bien hecho, muy... Y muchas veces nuestra mente se va a esos patrones antiguos con los que nos han educado. Algo importante para ser feliz y muy importante es realmente saber quién eres. Sé que es una frase hecha, ¿no? Y que todo el mundo habla, ¿quién eres realmente? Yo en el mapa lo pongo como ¿dónde estoy? ¿Qué quiere decir quién soy? Lo primero que tengo que saber son cuáles son mis puntos fuertes. ¿En qué soy buena yo o tú que estás ahí en tu casa? ¿Realmente quién eres? ¿Qué te apasiona hacer? ¿En qué eres bueno? ¿Por qué? Porque una vez que sabes dónde estás y qué te gusta, es más fácil la otra parte, y es qué es lo que quieres en tu vida. Y fíjate que no te he dicho que te enfoques en lo que no haces bien, sino todo lo contrario. Enfócate en lo que ya eres bueno. ¿Para qué? Para ser todavía mejor. El 50% del éxito en la vida de una persona consiste en saber claramente dónde está y qué es lo que quiere en su vida. 50% del éxito. El otro 50% es conseguirlo. Y para eso, ¿vale? Pues muchas veces nos falta la energía, la salud, muchas otras cosas que hemos visto en el taller de los 10 pasos para el bienestar físico, mental y emocional. Pero otras muchas veces, realmente las personas no saben lo que quieren en su vida. Si tú le preguntas a alguien, y pregúntatelo a ti mismo, ¿qué quieres conseguir realmente de aquí a un año? Y si lo tiene por escrito, que es importante. O ¿quién quiero ser o en quién me quiero convertir dentro de 3 o de 5? La mayoría de las personas no tienen ni idea de lo que realmente quieren en su vida. Y ya te lo decía antes, cualquier creación física es precedida por una creación mental. Necesito tener claridad en mi mente para poderlo crear a nivel físico. ¿Qué es lo que sí saben las personas? Las personas tienen claro lo que no quieren. Sí te saben decir, no quiero perder el trabajo, no quiero ganar menos, no quiero que me dejen, no quiero engordar, pero no saben claramente lo que quieren. ¿Y qué le ocurre a una mente que sabe lo que no quiere y no lo que quiere? Pues que la mente al final acaba atrayéndote aquello que no quieres. A esto en psicología se le llama profecía autocumplida. ¿Por qué? Por lo que te he dicho antes, vamos creando realidad. Nuestra mente no puede con todo y al final ¿qué hace? Se enfoca en aquello que es importante para ella. ¿Importante quiere decir positivo? Ojalá. Si tú a tu mente le has dado el comando de que eso es importante, aunque realmente no sea bueno para ti, al final te lo va a acabar atrayendo. Te pongo un ejemplo. Piensa, por ejemplo, que alguien de tu familia enferma o aparece una enfermedad nueva que tú, para ti, hasta ese momento, era desconocida. A partir de ese momento en el que tú, para ti, es importante y programas tu mente, ¿qué es lo que empieza a aparecer en tu vida? Personas con esa enfermedad, artículos de esa enfermedad, ¿verdad que sí? Y yo te pregunto, ¿todo eso no estaba ayer? Lo mismo. ¿Qué ocurre? Que para ti hasta ese momento no era importante y pasaba desapercibido. En el momento que tú has dado el comando a tu mente de que eso es importante, tu mente del campo cuántico empieza a atraerte todo aquello que es importante para ti. Y repito, porque esto sí es muy importante, importante no quiere decir positivo. El poder del foco dice que donde tienes tu foco, tienes puesta tu atención. Donde tienes puesta tu atención, tienes puesta tu energía. Y donde tienes puesta tu energía, estás creando realidad. Por lo tanto, piensa por unos segundos, ¿dónde pones el foco? Porque si estás poniendo el foco en aquello que no te gusta,
eso es lo que vas a atraer en tu vida. Si estás poniendo el foco en tus enemigos, eso es lo que estás atrayendo a tu vida. Si estás poniendo el foco en lo que no funciona, eso es lo que estás atrayendo a tu vida. Tengo un pequeño test para que hagas cuando puedas, tú solo. ¿Dónde pones mayoritariamente el foco? ¿En lo que tienes o en lo que te falta? ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde pongo el foco? ¿En lo que realmente tengo? ¿Trabajo o en que se han acabado las vacaciones? ¿En lo que realmente tengo, un año más de vida, o en lo que no tengo? Segunda pregunta, ¿dónde pones mayoritariamente el foco? ¿En lo que puedes controlar o en aquello que no puedes controlar? Es decir, ¿se me estropea el coche y me cabreo con el mundo porque se me ha estropeado? ¿O directamente digo, ¿qué puedo hacer para que esta situación cambie? ¿Qué puedo hacer para arreglar esta situación? Y por último, tercera pregunta, ¿dónde pones mayoritariamente el foco? ¿En el pasado, en el presente o en el futuro? Hazte esta pregunta, ¿vale? A ti sola, estas tres preguntas, y analiza dónde estás. Porque si pones el foco en lo que no tienes, en lo que no puedes controlar y en el pasado, es muy probable que estés en depresión o entrando en depresión. ¿Cuál sería un patrón en psicología saludable? Enfocarte en lo que tienes, en lo que sí puedes controlar, en el presente con algo de futuro. Porque tener futuro, tener sueños, motivación, es importante para tener una vida feliz. ¿Pero qué nos ocurre? Que nos resistimos a cambiar y empiezo, ¿vale? Y acabo como empezaba al principio. Nuestra mente no quiere ese cambio, no quiere hacer... ¿Por qué? Porque nos cuesta realmente el precio que hay que pagar y es la zona de transición. Eres parte de la naturaleza, eres un ser humano y piensa en la naturaleza. ¿Las cosas están creciendo o están muriendo? ¿El agua que se estanca se pudre? ¿Los árboles que dejan de crecer empiezan a morir? Pues eso ocurre con los seres humanos. O estás creciendo y tienes metas y sueños y objetivos, o sin embargo, estás decreciendo y muriendo. Recuerda el vídeo que vimos al principio de este taller, ese vídeo en el que hay dos formas de vivir, con mente abierta, con ganas de empezar siempre y de crear cosas nuevas, o por el contrario, con mente estática y poco flexible. Eso nos lleva al sufrimiento. Y la mayoría de la gente, ¿por qué no cambia? Porque tiene miedo. Pero quiero que hoy de verdad aprendas algo sobre el miedo, y son las tres verdades. No es más valiente el que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo. ¿Por qué? Porque miedo vamos a tener todos, y esta es la primera verdad sobre el miedo. Todos los seres humanos tenemos miedo, todos. Es verdad que a cosas diferentes, es verdad que a retos distintos, pero todo ser humano tiene miedo. Y es algo importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el miedo no va a desaparecer de tu vida mientras sigas creciendo. Mientras sigas evolucionando, mientras estés activo, tendrás miedo. Piensa, aquel que ha montado 10 empresas, monta la 11 y sigue teniendo miedo. Será diferente, pero sigue teniendo miedo. Hay muchas gentes que tienen miedo a hablar en público. Hay otras personas que tienen miedo a conquistar a la persona que desean. El miedo es innato a todos los seres humanos. Y no solo eso, lo vamos a tener con nosotros mientras sigamos creciendo en nuestra vida. Y por último, y para mí, la más importante, es mucho peor vivir con miedo que enfrentarse a él. Y hay muchas personas que temen hacer las cosas y se quedan en casa, agazapadas, y el miedo se hace más grande, y ellos se hacen más pequeños, más pequeños. Es mucho peor quedarte con miedo. La única forma de crecer, de evolucionar, es enfrentarte a aquello que da miedo. Y con esto quiero terminar mi taller de hoy. Piensa qué te da miedo y atrévete. Solo tienes una vida, ¿qué tienes que perder? Solo tienes un momento, atrévete para conseguir las cosas. Y si no lo haces, estarás arrepentido el resto de tu vida. Termino con un gran maestro que muchos de vosotros conoceréis, que es Albert Einstein, porque este taller comenzaba hablando de crisis y quiero terminar hablando de crisis. Decía Albert Einstein hace más de un siglo que no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias.
Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro y acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Pues con esto, amigos, me despido hasta la próxima. Muchas gracias y recuerda, sé feliz.